planeta ha sido testigo de la aparición y desaparición de innumerables formas de vida. Desde los albores de la existencia, la Tierra ha sido un escenario de cambios constantes, donde especies han surgido, prosperado y finalmente desaparecido. Cada rincón del mundo guarda huellas de criaturas que alguna vez caminaron, volaron o nadaron en sus paisajes, dejando tras de sí historias que apenas alcanzamos a imaginar. Sin embargo, hoy la extinción avanza a un ritmo sin precedentes, impulsada principalmente por la acción humana. La destrucción de hábitats, la contaminación, la caza indiscriminada y el cambio climático han acelerado la desaparición de especies a una velocidad alarmante. Lo que antes tomaba miles o millones de años, ahora ocurre en apenas unas décadas. Criaturas que evolucionaron durante millones de años han desaparecido en una sola vida humana, dejando un vacío irreemplazable en la biodiversidad. Cada extinción es una pérdida silenciosa, una historia interrumpida que afecta no solo a la especie que se va, sino a todo el ecosistema que la rodeaba. El silencio que dejan es inquietante y nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel en este proceso. Hoy exploraremos las historias de 10 animales extintos recientemente, no solo como un catálogo de ausencias, sino como advertencias urgentes. Cada uno de estos animales representa una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la fragilidad de la vida en la Tierra. Sus historias son un llamado a la conciencia y a la acción. Sus historias nos instan a mirar con nuevos ojos el mundo que aún nos rodea y asumir nuestra responsabilidad como guardianes de la vida. Solo reconociendo el valor de cada especie y el impacto de nuestras decisiones, podremos evitar que el silencio se extienda aún más. El futuro de la biodiversidad está en nuestras manos. En Tasmania, el tilacino, un marsupial depredador único, fue cazado hasta la extinción por miedo y desconocimiento. La persecución, la pérdida de hábitat y las enfermedades lo empujaron al abismo. El último tilacino murió en 1936, dejando solo imágenes en blanco y negro como testamento de nuestra ignorancia. Hoy, su ausencia es un recordatorio de cómo el miedo puede aniquilar la belleza. El tigre de Bali, el más pequeño de todos los tigres, fue cazado y perdió su hogar ante la expansión humana y la agricultura. El último ejemplar fue abatido en 1937. Donde antes había selvas, hoy quedan paisajes alterados y un silencio profundo. Su desaparición es un eco de lo que se pierde cuando no valoramos la vida salvaje. En los misteriosos y húmedos bosques nubosos de Costa Rica, existía una criatura que parecía salida de un cuento de hadas, la rana dorada. Su piel resplandeciente, de un naranja dorado intenso, la hacía brillar como una joya entre la niebla y el musgo del bosque. Durante generaciones, fue un símbolo de la riqueza natural de Monteverde, un tesoro oculto que pocos lograron ver en persona. Sin embargo, la historia de la rana dorada tomó un giro trágico. El cambio climático alteró los patrones de lluvia, secando los charcos donde se reproducía. Al mismo tiempo, un hongo letal, el quitridio, comenzó a propagarse rápidamente, diezmando poblaciones enteras de anfibios en la región. La vida de la rana dorada dependía de lluvias precisas y de un delicado equilibrio ecológico. Cada año, tras las primeras lluvias, cientos de ranas emergían para reproducirse en charcos temporales, un espectáculo natural que asombraba a científicos y visitantes. Pero el clima cambió drásticamente. Las lluvias se volvieron impredecibles y las enfermedades, como el hongo quitridio, devastaron a la especie. La combinación de estos factores resultó letal para la rana dorada. El último macho conocido fue visto en 1989, solitario y esperando en vano a una pareja que nunca llegó. Su imagen se convirtió en un símbolo de la extinción moderna. Finalmente, en 2004, la especie fue declarada oficialmente extinta, marcando el fin de una era en los bosques de Monteverde. La desaparición de la rana dorada es una advertencia temprana y poderosa sobre el impacto del cambio climático y las enfermedades emergentes en la biodiversidad mundial. Nos recuerda la fragilidad de los ecosistemas y la urgencia de protegerlos antes de que otras especies corran la misma suerte. El bucardo, la cabra montesa de los Pirineos, fue una criatura única y emblemática de estas montañas.
Su silueta robusta y sus cuernos curvados eran parte del paisaje pirenaico desde tiempos inmemoriales. Adaptado a los riscos y a los inviernos duros, el bucardo era un símbolo de resistencia y de la vida salvaje en estado puro. Resistió siglos en las montañas, sobreviviendo a climas extremos y a la dureza del terreno, moviéndose ágilmente entre las rocas y los bosques de altura. Pero no pudo sobrevivir a la presión humana. La caza intensiva, que durante generaciones redujo drásticamente su número, fue una de las principales causas de su declive. Además, la competencia con el ganado doméstico por el alimento y el espacio en los pastos de montaña agravó aún más su situación, desplazándolo de sus hábitats tradicionales. La fragmentación de su hábitat, causada por la actividad humana y la expansión de los asentamientos, dejó a la especie aislada y vulnerable. El último bucardo, una hembra llamada Celia, murió en el año 2000, marcando el fin de una era y dejando un vacío irreparable en la fauna de los Pirineos. Tras su extinción, científicos intentaron devolverla a la vida mediante la clonación, en un esfuerzo desesperado por recuperar lo perdido, pero el intento fracasó y la esperanza se desvaneció. Hoy, los Pirineos están más vacíos y la ausencia del bucardo se siente en el silencio de los valles y las cumbres. Su balido, que alguna vez resonó entre las rocas, se ha perdido para siempre, recordándonos la fragilidad de la vida silvestre. La historia del bucardo nos enseña que la conservación tardía no basta. Proteger a las especies debe ser una prioridad antes de que sea demasiado tarde. El alce irlandés, el ciervo más grande que existió, dominó Eurasia tras la edad de hielo, con astas monumentales. Cambios climáticos y la caza humana acabaron con él hace unos 7,700 años. Sus esqueletos son testigos de un mundo de gigantes perdido para siempre. En el mar de Bering, la vaca marina de Steller fue descubierta en 1741 y exterminada en solo 27 años por la caza indiscriminada. Su tamaño y docilidad la hicieron presa fácil. La última fue vista en 1778. Es uno de los ejemplos más trágicos de extinción por sobreexplotación humana. El dodo, ave emblemática de Mauricio, perdió la capacidad de volar y no temía a los humanos. La llegada de marineros y especies invasoras destruyó su hábitat y aniquiló sus huevos. En menos de un siglo, el dodo desapareció. El último avistamiento fue en 1660. Hoy es símbolo universal de la extinción causada por el hombre. La foca monje del Caribe fue cazada durante siglos por su grasa y piel, y perdió su hábitat ante el avance humano. El último avistamiento confirmado fue en 1952. Fue declarada extinta en 2008. Su historia es una advertencia para sus parientes aún en peligro. El baiji, delfín del Yangtze, sobrevivió millones de años, pero el tráfico fluvial, la contaminación y la sobrepesca lo llevaron a la extinción. En 2006, no se encontró ningún individuo. Fue declarado funcionalmente extinto. Es el primer cetáceo extinto por acción humana directa. El colobo rojo de Miss Waldron, un primate de África Occidental, sucumbió a la deforestación y la caza para carne silvestre. El último avistamiento fue en 1978. Fue declarado extinto en 2000. Su desaparición muestra cómo la destrucción del hábitat y la caza pueden borrar especies antes de comprenderlas. Estas historias son advertencias urgentes sobre la fragilidad de la vida y el impacto humano. Por cada especie perdida, miles luchan por sobrevivir. La vida es resiliente, pero necesita nuestra protección. El futuro de la biodiversidad depende de nuestras acciones y decisiones diarias. La elección es nuestra: restaurar y respetar, o lamentar lo perdido para siempre.